Vamos a continuar con la parte 2 del tema 1. Nuestra clase introductoria, parte 2 del seminario Desarrollo, Estrategias, Políticas, Estilos y Desafíos en el siglo XXI. En esta clase nos vamos a referir a algunos fundamentos básicos del crecimiento económico y desarrollo, fuentes del crecimiento económico inclusivo, y vamos finalmente a hablar sobre las conclusiones de la Comisión sobre Crecimiento Económico del Banco Mundial. Bueno, entonces continúo hablando del concepto de crecimiento económico. Ya se los he introducido en la primera clase, en la parte 1 de esta clase introductoria. Pero digamos que el crecimiento económico es una situación que se caracteriza por el aumento sostenido, el incremento sostenido del Producto Interno Bruto por habitante o por trabajador. El Producto Interior Bruto o Producto Interno Bruto, ya lo hemos definido también. Su abreviación es PIB, Producto Interno Bruto. Y eso mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio en un determinado periodo de tiempo. Generalmente es un año. Y se ve la evolución del Producto Interno Bruto a lo largo del tiempo. Si usted divide el Producto Interno Bruto por la población, tiene el Producto Interno Bruto per cápita o por habitante, que es el indicador por excelencia del crecimiento económico, junto con el Producto Interno Bruto dividido por el número de trabajadores ocupados en un año determinado, y eso da el Producto Interno Bruto por trabajador ocupado o la productividad media del trabajo. Ahora, el Producto Interno Bruto se utiliza para medir la riqueza que se genera en un país y va a reflejar los valores agregados nuevos. Es decir, cuando usted hace una camisa, por ejemplo, usted compra tela, compra botones, ¿no? Y usted con una máquina hace la camisa, pero la tela y los botones ya fueron creados anteriormente. Ese no es un valor agregado nuevo. Lo que es valor agregado nuevo es cuando usted va a vender esa camisa, tiene una parte que es valor agregado viejo, la tela y los botones, pero usted le agregó valor porque lo convirtió en una camisa. Ese es el nuevo valor agregado. Y eso es lo que mide el Producto Interior Bruto. Los valores agregados nuevos que se generan en un año. Y hay metodologías específicas de contabilidad nacional para eso. Esa medición la hacen en los institutos de estadísticas nacionales o en los bancos centrales nacionales. En el caso de Venezuela, esa medición la hace el Banco Central de Venezuela. En el caso de Colombia, el DANE, Departamento Nacional de Estadísticas, ¿no? Creo que en Ecuador es el Instituto Nacional de Estadísticas o el Banco Central del Ecuador. Entonces, el Producto Interno Bruto va a reflejar los valores agregados nuevos que se crean en una economía en un periodo determinado. Ese periodo determinado es generalmente un año. La variable por excelencia para medir el crecimiento económico es el Producto Interno Bruto por habitante o el Producto Interno Bruto por trabajador. Y esa medición se hace descartando el efecto de la inflación. Se mide a precios constantes de un año, de manera tal que si esos precios se mantienen constantes, se está desligando del efecto de la inflación.
los cambios que se dan por cantidades físicas y no por precios, porque los precios van a permanecer constantes, se fija un año determinado. Por ejemplo, en la actualidad para Venezuela, el precio que se toma para medir a precios constantes el Producto Interior Bruto es el año 1997, pero hay otros países que toman otros años. De todos modos, nos interesa mucho ver la variación año por año. Los estudiosos del desarrollo generalmente observamos el comportamiento del Producto Interno Bruto, del Producto Interno Bruto por habitante, del Producto Interno Bruto por trabajador. Eso lo observamos durante un largo periodo de tiempo. Ya ustedes vieron en la clase 1 cómo tenemos datos del Producto Interno Bruto per cápita para un milenio, aproximadamente, ¿no? Para más de un milenio, y cómo esos datos revelan que el crecimiento económico es relativamente reciente, que el Producto Interno Bruto por habitante crece fuertemente es a partir de 1820, es decir, apenas 2 siglos de fuerte crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante. Claro, el Producto Interno Bruto por habitante fue utilizada como una medida de desarrollo, pero es una medida muy imperfecta, porque no dice nada acerca del nivel de bienestar de la sociedad. ¿Cómo se calcula? Hay varios métodos, pero no lo que quiero no es que ustedes aprendan los métodos, sino que sepan que existen esos métodos, ¿no? Existen 3 métodos que utilizan quienes hacen estos cálculos. El llamado método del gasto, que toma en cuenta el valor de todos los gastos de una economía. El llamado método del ingreso, que es el valor de todas las rentas generadas en una economía. Y el método de producción, que lo que mide es el valor añadido, el valor agregado de todas las empresas en una economía. Las 3 formas de calcularlo tienen que dar exactamente el mismo resultado. Ahora, ustedes no se preocupen, no tienen que aprender a calcularlo, pero sí tienen que aprender a interpretarlo y a ver qué significa sus cambios a lo largo del tiempo. Entonces, eso debe quedar claro. ¿Qué críticas se le hacen al Producto Interno Bruto por habitante eh, como medida imperfecta de desarrollo? Primero, que no dice nada acerca de la estructura de la distribución del ingreso y de la existencia de desigualdades en la sociedad. No, esa es una imperfección que tiene el Producto Interno Bruto total y el Producto Interno Bruto por habitante. Tampoco nos dice, y esa medida oculta los cambios que se hayan producido en el bienestar de grandes segmentos de la población pobre. Eso no lo va a reflejar ese indicador que es el Producto Interno Bruto por habitante. Las estadísticas de ingreso per cápita no captan la situación de la población en cuanto a satisfacción de necesidades básicas de la población. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto no capta cómo se están satisfaciendo necesidades básicas de alimentación, nutrición, educación, salud, mortalidad, igualdad de oportunidades, o qué está pasando con la libertad de derechos civiles y políticos, con la discriminación de género, la protección del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales. Entonces, digamos que es una medida muy imperfecta, pero es una medida que se sigue utilizando. Es uno de los indicadores del desarrollo. No es el desarrollo, no es el mejor indicador de desarrollo, pero sigue siendo muy utilizado. Nosotros decimos que el crecimiento económico del Producto Interno Bruto per cápita o por habitante, si es sostenido en el tiempo, es una condición necesaria, aunque no suficiente para alcanzar el desarrollo. También decimos, los estudiosos del desarrollo, que es necesario crecer económicamente. Es decir, es importante que el
Producto Interno Bruto por habitante aumente sostenidamente, que es importante porque eso refleja que se está generando riqueza nueva y hay que generar riqueza para poder repartir. Lo que usted no puede hacer es repartir riqueza que no existe, porque entraría en una crisis económica y social. Fíjense ustedes, en este gráfico, ustedes ven que en el eje de las Y está la esperanza de vida, años. ¿Cuánto se espera que una persona que nazca hoy? Y en el eje de las X, el eje horizontal, está el ingreso per cápita o el Producto Interno Bruto per cápita. Es lo mismo, por el lado del producto, por el lado del ingreso. El Producto Interno Bruto per cápita. ¿Qué es lo que reflejan estos puntos? Estos puntos se refieren a países que tienen un ingreso per cápita X y una esperanza de vida X. Un ingreso per cápita X y una esperanza de vida medida en el eje de la Y. ¿Qué ven ustedes? Si usted pasa una línea recta por el medio de estos puntos, va a encontrar que mientras más alto sea el ingreso por habitante, o mientras más alto sea el Producto Interno Bruto por habitante, mayor va a ser la esperanza de vida. Si la esperanza de vida es un indicador de desarrollo, ¿qué es lo que le está diciendo ese gráfico a usted? Lo que le está diciendo es que mientras mayor sea el ingreso per cápita o el Producto Interno Bruto per cápita, mayor va a ser la esperanza de vida. Y ese es uno de los fines del desarrollo, lograr que la gente viva más. Ese es un indicador del estado de salud de la población. Y es un indicador que revela los avances que en el tiempo han hecho los países por que la población, para que la población tenga mejor salud y eso se traduzca en más vida, en más años de vida. Ahora, entonces fíjense que aunque es un indicador imperfecto de desarrollo, está asociado, está correlacionado positivamente con indicadores de desarrollo fundamentales como lo es la esperanza de vida. En otra gráfica, en el eje de las X seguimos teniendo, en el eje horizontal, seguimos teniendo el ingreso per cápita, pero ahora en el eje de las Y tenemos la tasa de personas que saben leer y escribir, no de analfabetismo, por el contrario, de las personas que saben leer y escribir. ¿Qué observamos nuevamente? Que mientras mayores es el nivel del ingreso por habitante, el Producto Interno Bruto per cápita, mayor es el porcentaje de personas que saben leer y escribir. Y ese también es un indicador básico de desarrollo. Entonces, a pesar de las de las deficiencias que tiene el Producto Interno Bruto por habitante como un indicador de desarrollo, la verdad es que las estadísticas nos dicen que muestra una alta asociación positiva con indicadores importantes de desarrollo. Es decir, que a mayor ingreso por habitante, a mayor Producto Interno Bruto por habitante, mayor va a ser, por ejemplo, la esperanza de vida, mayor va a ser el porcentaje de personas que saben leer y escribir. También los estudiosos del desarrollo han llegado a la conclusión de que hay una correlación inversa, negativa, entre el crecimiento económico y la tasa de pobreza. Se dice que el crecimiento económico, es decir, el aumento del Producto Interno Bruto por habitante en el tiempo, es bueno para reducir la pobreza. Economic growth is good for the poor, ¿no? Entonces, aquí en este gráfico, ustedes pueden ver en el eje de las X el Producto Interno Bruto per cápita y aquí el porcentaje de pobreza de un país. Y ustedes pueden ver que mientras mayor es el Producto Interno Bruto per cápita,
menor es el porcentaje de pobreza que hay en un país. Por eso se dice en este caso que la correlación o la asociación es negativa. Más PIB per cápita significa menores tasas de pobreza. Bueno, para el desarrollo es importante el crecimiento económico, es decir, el incremento sostenido en el tiempo del Producto Interno Bruto per cápita o de la productividad por trabajador. ¿No? Nos interesa que nuestros trabajadores en el tiempo, por cada trabajador, se produzca más. Ahora, ¿por qué es importante el crecimiento económico a los efectos del desarrollo, que es nuestro tema central? Una razón es que reduce la pobreza. Otra razón es que cuando hay el Producto Interno Bruto está creciendo, se generan empleos en la economía. Y eso es bueno para la gente también, que tengan empleo, que se generen empleos. Pero también es importante que si la economía está creciendo, entonces los gobiernos pueden captar más impuestos. El Estado capta más impuestos y con esos impuestos se puede financiar el gasto social, el gasto para las poblaciones de menores ingresos. La otra cuestión es que eso está correlacionado positivamente con mejores indicadores de salud y educación. También se sabe que si el Producto Interno Bruto por habitante, mientras más alto sea, menor, por ejemplo, es la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Ahora, nos podemos preguntar sobre algunas condiciones esenciales para que un país tenga crecimiento económico sostenido. Bueno, en primer lugar, se necesita que haya inversiones, ¿no? Capital físico, inversiones, maquinarias, equipos, galpones para producir, carreteras, ¿no? Infraestructura de puertos, aeropuertos, todo eso es inversión. Todo eso se requiere para que haya crecimiento económico, que haya inversión. Donde no hay inversión, no hay posibilidades de crecer sostenidamente en el tiempo. Ese es uno de los problemas que tienen muchos de los países de América Latina, que captan muy poca inversión nacional y extranjera. Inversión que vaya a crear más empresas, esas empresas crean más trabajo, etcétera. Pero inversión para que se construyan carreteras, puertos, aeropuertos, que eso facilita la producción, genera externalidades positivas. Se necesita también capital humano, que los trabajadores estén educados y estén capacitados permanentemente. Eso era cierto hace años, pero ahorita es mucho más necesario que la población trabajadora sí reciba capacitación permanente para que se adapte a los cambios tecnológicos que están existiendo. Alta calidad institucional. Los países para que puedan crecer tienen que tener instituciones fuertes, sólidas, que prevalezca el imperio de la ley, que la gente sepa a qué atenerse, que lo que vaya a suceder en la sociedad sea predecible desde el punto de vista de las instituciones, que haya alta calidad institucional, que prevalezca el imperio de la ley, ¿no? También se necesita que los mercados sean competitivos, donde hay monopolios, oligopolios, monopsonios, oligopsonios, es decir, en el caso de los monopolios, un solo productor, en el caso de los oligopolios, pocos productores u oferentes. En el caso de los monopsonios, cuando hay un solo comprador de un producto. En el caso de los oligopsonios, cuando hay muy pocos compradores de un producto o de la fuerza de trabajo, por ejemplo. Entonces, cuando se dan esas situaciones, hay competencia imperfecta y eso no es bueno para el funcionamiento de los mercados. Allí se justifica la intervención del Estado. Ahora, nos interesa que haya mercados competitivos, que haya muchas empresas compitiendo, que haya muchas empresas
comprando fuerza de trabajo de manera tal que un trabajador no esté obligado a venderle su fuerza de trabajo a unas pocas empresas, ¿no? Necesitamos mercados competitivos. Pero los mercados se caracterizan porque hay dos fuerzas que interactúan, la oferta y la demanda. Y el resultado de la interacción de esas dos fuerzas son los precios. Los precios de los productos que usted genera, que usted ofrece en el mercado, los precios de los insumos que usted compra, de las maquinarias, de los equipos, de la fuerza de trabajo, por lo que usted va a producir. Esos precios son fundamentales. Esos precios le dan a usted la señal de si es rentable o no es rentable producir, si hay demanda en el mercado. Entonces, los mercados competitivos, donde hay muchos compradores, muchos vendedores, donde un solo comprador, un solo vendedor o unos pocos compradores, unos pocos vendedores no pueden ejercer, no son los que determinan el precio, sino que el precio es el resultado de la interacción de muchos compradores y de muchos vendedores. Se necesita para que un país tenga crecimiento económico sostenido y estabilidad macroeconómica, prudente política fiscal y monetaria, es decir, no tirar dinero en exceso a la calle. ¿En exceso con respecto a qué? Con respecto a la actividad económica. Si usted tira dinero a la calle por encima de las necesidades de la economía, va a generar una inflación. Y en algunos casos es tan exagerada la cantidad de dinero que se tira en la calle, a la calle, para financiar, por ejemplo, el déficit fiscal de un gobierno que ya no tiene financiamiento y que no recauda suficientes impuestos, no tiene financiamiento nacional e internacional, entonces recurre a la impresión de dinero. Impresión, tómenlo en términos figurativos. Hoy en día basta con una orden del Banco Central a una orden del gobierno al Banco Central, donde el Banco Central no es autónomo para que financie al Estado. Y ese dinero que está guardado sale a circular, genera más demanda y aumentan los precios. Y eso trastoca la economía, ¿no? Las economías con tasas de inflación muy altas o en condiciones de hiperinflación tienen muchas dificultades para crecer. Es como una persona que tenga la tensión arterial, que sea hipertensa, que no pueda controlar su hipertensión, esa persona no puede trabajar. Bueno, igual le pasa a la economía, ¿verdad? Se necesita también para que haya crecimiento económico, inversión en infraestructura, ¿no? Vialidad, electricidad, servicio de agua potable, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, represas. Se necesita que el país no esté aislado, que haya apertura comercial y que atraiga capitales nacionales y capitales extranjeros. Los países que se aíslan, los imperios que se han aislado, ¿no? Tienden a perder fuerza, a no crecer económicamente, a no incorporar progreso tecnológico y entonces esos imperios caen. Caso de China, por ejemplo. Durante mucho tiempo estuvo aislada China hasta que llegó una dinastía al poder que la volvió a insertar en el mercado mundial. Pero nadie se pregunta cómo es que China, que fue una civilización, un imperio en donde se generaron inventos importantes, progreso tecnológico, una vez que se aísla, ese imperio se cae. Entonces, la apertura comercial y a las inversiones, la inserción internacional es importante. Por supuesto que es necesario que con los recursos se obtenga más producción, los recursos que se disponen, es decir, aumentar la productividad. La productividad, repito, es la cantidad de producto que se obtiene en relación a los recursos utilizados. Entonces se habla de la productividad del capital, de la productividad de los trabajadores, de la productividad total de la economía cuando se combina el capital y el trabajo. Sobre eso voy a hablar más adelante. Pero también para seguir creciendo se necesita preservar el ambiente y la biodiversidad, luchar contra el cambio climático para que no tengamos esos cambios bruscos de altas temperaturas, sequías
llegada de plagas, enfermedades o inundaciones, tsunamis, etcétera, que causan pérdidas de la infraestructura, de vidas humanas, de capital humano, etcétera, y eso afecta la producción y el crecimiento económico de las sociedades y, por supuesto, causa pérdida de vidas humanas, que es lo más importante, ¿no? Bueno, fíjense, en economía hay una premisa que es que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios con la menor cantidad de recursos utilizados por unidad de tiempo y de trabajo. Es decir, el nivel de vida de un país depende de su productividad, de cuánto produce en relación a los recursos que utiliza en el tiempo. Es decir, el nivel de vida de un país depende de la productividad de sus trabajadores. Cuando un trabajador es más productivo, cuando está más capacitado, cuando dispone de maquinarias, equipos, etcétera, de una infraestructura. Hay muchos factores que inciden sobre la productividad. ¿Cuáles son esos factores? Se necesita capital físico, maquinarias, equipos, infraestructura para producir bienes y servicios, ¿no? Se necesita que se invierta. ¿Por qué la gente no invierte en un país? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué hay países que no atraen inversión? Si no atraen inversión, no pueden dotar a los trabajadores de infraestructura, de maquinaria, de herramientas, de equipos, ¿no? Con los cuales trabajar. Si un país tiene una tasa de crecimiento de la masa trabajadora muy alta, tiene que hacer grandes esfuerzos para que vengan también inversiones acordes con el crecimiento de esa masa de trabajadores. ¿Para qué? Para que cada trabajador, para que la cantidad de capital que existe por trabajador aumente. Eso está estudiado en los modelos de crecimiento económico. Se necesita inversión. Pregúntense por qué hay países que captan mucha inversión y hay países que casi no captan inversiones nacional y extranjera. Sin eso no se puede crecer económicamente, no se puede aumentar el Producto Interno Bruto por habitante sostenidamente. Pero también se necesita capital humano, no solamente trabajadores, sino que esos trabajadores estén altamente calificados, estén educados, estén sanos, ¿no? Estén sanos, tengan formación para poder adaptarse a los cambios tecnológicos que se producen. Se necesitan, por supuesto, recursos naturales, tierra, paisaje, clima, pero usted con los puros recursos naturales no hace nada. Usted puede tener un paisaje muy bello, eso atrae a los turistas, pero si usted no tiene hoteles, no tiene aeropuertos, no tiene agencias de viaje, no tiene una población calificada para que atienda a los turistas, no tiene carreteras, no tiene, es decir, eh, su economía no se va a mover aunque tenga paisajes muy bellos. Es decir, la naturaleza nos da unos paisajes bellos, pero usted tiene que hacer otras cosas para que pueda ese paisaje ser aprovechado y generar prosperidad económica y bienestar para la gente. Se necesita tecnología, comprensión de la sociedad, incorporación de progreso tecnológico permanentemente. Ese es, en definitiva, como ya les expliqué en la primera de las clases, el factor que explica el crecimiento económico sostenido a largo plazo, la incorporación permanente de progreso tecnológico y que ese progreso tecnológico se derrame sobre la sociedad, que no sea para unas pocas empresas o para unas pocas personas, ¿no? Sino que toda la población pueda tener un alto nivel de adaptación a esos cambios tecnológicos, que pueda absorber ese progreso tecnológico, tal y como lo plantea el artículo corto de Dani Rodríguez que yo les envié a su al chat del seminario. Se necesita para crecer calidad de las instituciones, reglas de juego. Se necesita
que prevalezca el imperio de la ley, que los inversionistas, eh, eh, sus derechos de propiedad se les respeten, porque si no la gente no va a traer capitales para invertir, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, las reformas que hizo China después de la muerte de Mao Zedong incluye un respeto por los derechos de propiedad, si no, no fueran los capitales a invertir en China. Ustedes vieron una noticia que empezó a circular el día de hoy. Rusia acaba de apropiarse de una empresa holandesa y de una empresa danesa de Dinamarca. ¿Por qué? Bueno, porque son países considerados hostiles en un momento de guerra, de la guerra Rusia-Ucrania. Pero esos inversionistas habían decidido quedarse en Rusia y sin embargo sus derechos de propiedad no fueron respetados. Entonces, ¿quién va a ir a invertir en Rusia en este momento? No lo van a hacer porque no hay reglas de juego claras, porque no hay una institucionalidad clara. A usted le pueden quitar su propiedad o le pueden invadir su finca, el caso de muchos países de América Latina, ¿no? Usted va a invertir en una finca cuando sabe que se la van a invadir, que se la pueden expropiar, que se la pueden quitar. No, no va a invertir. Y un factor sobre el cual vamos a hablar en el tema 4 es el de la distribución del ingreso, un factor que incide sobre el crecimiento. Cuando las sociedades son muy regresivas, cuando el ingreso está muy desigualmente distribuido, se genera caos en la sociedad, se generan protestas, se generan disturbios, aumenta el crimen, etcétera. No solamente por razones éticas, tenemos que aspirar a una sociedad más equilibrada en la distribución del ingreso, con mejores oportunidades para todos, independientemente de la raza, independientemente del origen, etcétera, ¿no? Ese es uno de los fines del desarrollo. Pero si usted tiene una sociedad donde el ingreso sea muy desigual, la distribución, esa sociedad va a tener problemas. Tiene guerras civiles, ¿no? ¿Cuántos países de América Latina? No los voy a nombrar. Han pasado décadas en guerra civil. ¿Por qué? El origen fundamental está en la regresiva distribución del ingreso y de la tierra. Y de la tierra. Países centroamericanos, países suramericanos, etcétera, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a hablar en el tema 4, pero quiero que entiendan que en las teorías modernas de crecimiento económico ya se sabe que tener una regresiva distribución del ingreso, una desigual distribución del ingreso, eso genera problemas en la sociedad y no es bueno. Además de que restringe mucho el mercado, la capacidad de tener un mercado que pueda absorber producción, porque solamente una pequeña porción de la población tendría poder de compra. Entonces, decimos en síntesis que el Producto Interno Bruto por trabajador o el Producto Interno Bruto per cápita va a depender de varios factores: el capital por trabajador, la calidad de los trabajadores, los recursos naturales, la tecnología, las instituciones y la distribución del ingreso. En los estudios empíricos se hacen modelos econométricos. Por supuesto, yo no quiero que ustedes, ni es el objetivo del curso, que ustedes aprendan econometría. Solamente que yo quiero que quede bien sustentado el concepto de crecimiento económico y de las fuerzas que lo determinan. En los modelos estadísticos econométricos, generalmente se coloca una variable dependiente, el Producto Interno Bruto por habitante. ¿De qué depende? De los niveles de capital que existan en la economía, el capital existente en la economía. Eso lo miden en la contabilidad nacional. El número de trabajadores ocupados en la economía, ¿no?
Y hay un factor que no es trabajo y que no es capital, que se denomina la productividad total de los factores, ¿no? Esa productividad total de los factores lo que refleja es, eh, en primer lugar, refleja qué parte del crecimiento que se da en una economía se debe a la forma, a la eficiencia con que se combina el capital y el trabajo, ¿no? Entonces, a eso se llama productividad total de los factores, pero ese factor de productividad total de los factores, la forma como se combina para producir el capital y el trabajo en una sociedad, la eficiencia con que lo hace, también incorpora otras cosas en las mediciones estadísticas. Pero vamos a decirlo aquí como se muestra en la parte baja de esta lámina, que el crecimiento de la producción, el porcentaje de crecimiento de la producción se reparte así: el aporte del trabajo, el aporte del capital y el aporte de la productividad total de los factores. Una economía puede crecer porque aumenta la cantidad de trabajadores, aumenta la cantidad de capital, las inversiones que se están haciendo, pero a lo mejor la productividad aumenta muy poquito. O puede ser que una economía crezcan todos estos componentes de lo que explican el crecimiento de la producción. ¿Qué es la productividad total de los factores? Entonces, ese concepto quiero que lo tengan claro. Ya decimos que la variación porcentual del PIB depende del aporte del trabajo, el aporte del capital y el aporte de la productividad total de los factores. Eso es lo que explica que cambie el Producto Interno Bruto. La productividad total de los factores, entonces, ¿qué es? Este concepto lo que nos dice es que mide la eficiencia con la cual se transforman los factores de producción, trabajo y capital en un producto final. Es una medida de productividad que incluye un componente tecnológico y tiende a aumentar en la medida que se expande la frontera tecnológica y surgen y se adoptan nuevas tecnologías e ideas. También incide en la productividad total de los factores la eficiencia con la que operan los mercados y la eficiencia de los servicios públicos que le sirven. Usted puede tener una economía donde hay buenas tecnologías, pero hay un control de precios, por ejemplo, ¿no? O los servicios públicos no funcionan. Entonces, ¿de qué le sirve a usted tener esa tecnología? ¿No? Entonces, tiene mucha tecnología, pero no tiene agua potable, no tiene electricidad, no tiene buenas carreteras, no hay imperio de la ley, no hay respeto por los derechos de propiedad, usted no tiene certeza, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que la productividad total de los factores es una medida de productividad principalmente, pero también recoge otros factores de tipo institucional, vamos a decirlo así. Entonces, por eso al final decimos aquí que la productividad total de los factores incluye no solamente la tecnología, sino otros factores diferentes a capital y trabajo, N. Capital lo designamos con la letra K y trabajo con la letra N, lo cual sugiere que las instituciones, las reglas de juego, también forman parte de la productividad total de los factores. ¿Qué dicen algunos estudios recientes? Que la baja tasa de crecimiento de la productividad de los factores, o sea, se han hecho estudios para América Latina. Este es un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ellos concluyen que la baja tasa de crecimiento de la productividad total de los factores, la PTF, esto es, de la forma en que se combina el trabajo y el capital para generar producción, se considera la causa fundamental del bajo nivel del crecimiento económico en América Latina y el Caribe. Una preocupación que hay es que el crecimiento económico de América Latina y el Caribe es muy bajo. Y lo que dicen los estudios es que se agrega más capital, se agrega más trabajo, pero que la productividad,
la forma en que se combina el trabajo y el capital para obtener mayor producción es muy ineficiente. Es decir, que la productividad total de los factores es baja y allí reside una parte importante del problema del crecimiento económico en América Latina. Cito textualmente: el bajo crecimiento de la productividad es la raíz del deficiente crecimiento económico de América Latina, y el logro de una productividad más alta debe ubicarse en el epicentro del debate económico actual. El hecho de que se ampliaran las brechas de ingresos con el resto del mundo no fue debido a la falta de inversión en capital físico y humano, ni al lento crecimiento de la fuerza laboral, sino a un déficit crónico de crecimiento de la productividad, de crecimiento de la PTF, de la productividad total de los factores. En este gráfico mostramos en el eje de las X la productividad total de los factores, en el eje de la Y el ingreso per cápita. Aquí vemos que en la medida que la productividad total de los factores es mayor, mayor es el Producto Interno Bruto por habitante o ingreso per cápita. Es decir, que la productividad total de los factores está asociado positivamente, está correlacionado positivamente con el ingreso por habitante. Aquí en este cuadro podemos ver cómo para varios periodos el crecimiento del Producto Interno Bruto, esta columna que se llama tasa de crecimiento agregada, se reparte en crecimiento del capital, crecimiento del trabajo y crecimiento de la productividad. Veamos el caso del crecimiento económico de Japón en el periodo 1950-1973. Tuvo una tasa de crecimiento promedio anual en esos años. Creció todos los años en promedio, su Producto Interno Bruto creció 9,2%. Eso es una tasa muy grande de crecimiento económico. Quizás solo comparable a la tasa de crecimiento económico que ha tenido China durante muchos años, después de la muerte de Mao Zedong, cuando instrumentó un proceso de reformas económicas. Ahora, ese 9,2%, ¿cómo se reparte? 3,1 se debió al capital, 2,5 al trabajo y 3,6 a la PTF, a la productividad total de los factores. Es decir, más de una tercera parte de este crecimiento se explica por mejoras en la productividad y el resto por crecimiento de cantidades de capital, o sea, mucha inversión en capital físico y por la agregación de más mano de obra, de factor trabajo. Vean el caso de América Latina para el periodo 1960-1994, por ejemplo. El Producto Interno Bruto total creció al 4,2% como promedio anual. Todos los años en promedio creció 4,2%, pero de ese 4,2%, 1,8% lo aportó el capital, 2,2% el trabajo y la PTF, la productividad total de los factores, solamente 0,2%. Es decir, no hubo crecimiento de la productividad. Allí está nuestro principal problema, ¿no? En que nuestros niveles de productividad son muy bajos. Eso es importante, lo enfatizo, eso es importante que lo tengan claro durante el seminario y por supuesto que se lo lleven como aprendizaje. América Latina, para poder crecer, necesita mejorar la productividad total de los factores. Ahora, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas se plantea como uno de ellos fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Ahora nos preguntamos, ¿qué es el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible? Decimos que es un crecimiento económico que
es sostenido en el largo plazo, durante décadas, no un año sí y un año no, sino que la economía está boyante, está creciendo durante muchos años. Eso es lo que es un crecimiento económico sostenido, que abarca los diferentes sectores y regiones de la economía. Es decir, que no es que se crece en una región mucho, pero el resto del país queda rezagado. Entonces se dan desigualdades regionales en la economía, en la distribución del ingreso, etcétera. O que crece solamente un sector. Por ejemplo, crece solamente el sector de la minería o el sector petrolero y el resto de la economía no crece tanto. Es un crecimiento que genera empleos productivos, bien remunerados y con respeto por los derechos de los trabajadores, donde no prevalece la economía informal, como es el caso de América Latina. Es decir, aquella economía donde los trabajadores no están sujetos a las leyes. Es un crecimiento que contribuye a la reducción de la tasa de pobreza en la sociedad. Es un crecimiento que contribuye a la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso. Es un crecimiento que contribuye a financiar y ampliar el acceso a salud y educación para los pobres. Es un crecimiento que contribuye al financiamiento de la protección social para todos los ciudadanos. Y es un crecimiento que se logra preservando el ambiente y la biodiversidad. No compromete la capacidad para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. Eso es lo que es un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. Ese es el crecimiento económico que deseamos y por el cual debemos trabajar. Ahora, nos preguntamos seguidamente, ¿es el crecimiento económico de América Latina y el Caribe sostenido, inclusivo y sostenible? ¿No? Veamos algunos hechos estilizados del crecimiento económico de América Latina y el Caribe. Esto es lo que se deduce de varios eh, trabajos que se han realizado sobre el crecimiento económico de América Latina. Primero, una baja productividad. La productividad de los factores de América Latina crece la mitad de lo que crece la productividad total de los factores, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero en el caso de América Latina no solamente es que no crece, sino que en muchos países es declinante, decrece la productividad. El crecimiento económico es muy volátil, unos años sí, otros años no, de repente crece mucho, de repente se cae mucho, ¿no? No es sostenido, no hay continuidad en la reducción de la pobreza. Por ejemplo, en América Latina, cuando en los años 2003, 2012 hubo un boom de precios de materias primas, del hierro, del petróleo, de los productos agrícolas, mejoró el ingreso. Los gobiernos que recaudaron más impuestos, los gobiernos pudieron gastar más para mejorar las condiciones sociales de la población, se redujo la tasa de pobreza, mejoró la distribución del ingreso, fue menos regresiva, pero cuando se caen los precios de nuevo de las materias primas, la tasa de pobreza comienza a crecer nuevamente y la desigualdad en la distribución del ingreso también comienza a crecer. Es decir, que lo que se logró en años de bonanza luego se pierde cuando ya no hay bonanza, es decir, porque el crecimiento económico está dependiendo de materias primas cuyos precios en los mercados mundiales son volátiles. Esa volatilidad se le transmite a las economías nacionales. América Latina y el Caribe es el continente más desigual del planeta en la distribución del ingreso. Debemos tener eso en cuenta. Entonces, no es un crecimiento económico inclusivo el que hemos tenido. La mayor parte del crecimiento económico de América Latina es explicada por acumulación de factores, más trabajo y capital. Solo una pequeña porción se explica por aumento de la productividad total de los factores. Se mantiene la heterogeneidad estructural. ¿Qué quiere decir heterogeneidad estructural? Que unos sectores de la economía tienen una alta productividad, por ejemplo, el sector petróleo. El sector petróleo utiliza mucha maquinaria, muchos equipos, los trabajadores son calificados, entonces allí la productividad por trabajador es muy elevada, pero en los sectores agrícolas hay muchas fincas donde hay poca tecnología
Entonces la productividad de cada trabajador es muy baja. Se pierden las cosechas, no se utiliza semillas certificadas, no hay insumos para trabajar la tierra, no hay financiamiento, etcétera. Entonces ahí usted va en Estados Unidos y los sueldos de los trabajadores son muy parecidos en las actividades económicas porque la productividad laboral es alta y no hay tanta heterogeneidad, tantas diferencias en los niveles de productividad. Eso es lo que se entiende por heterogeneidad estructural, diferencias abismales en los niveles de productividad entre los trabajadores y entre las diferentes actividades económicas. Unas actividades económicas con mucha productividad por trabajador, otras actividades económicas con muy baja productividad por trabajador. Alrededor de la mitad del empleo es empleo informal, de baja productividad, mal remunerado y sin protección social. O sea, predomina mucho en América Latina el empleo informal, el empleo de baja productividad, que no está bien remunerado y que no está sujeto al cumplimiento de las leyes laborales. Ese es uno de los problemas. Muchos países nuestros de América Latina, esa economía informal pesa más del 50%. Es decir, la mayor parte de los trabajadores no tienen seguridad social, no reciben un salario a destajo, no sujeto a las leyes laborales de los países, etcétera, ¿no? El otro problema que tiene América Latina es que se ha dado un proceso de desindustrialización, que hemos retrocedido en materia de desarrollo de la industria manufacturera y que el empleo, en lugar de moverse hacia actividades donde la productividad sea mayor, se está moviendo hacia actividades donde la productividad es baja. Los servicios en América Latina, por ejemplo, ¿no? Allí la productividad es más baja. Algunos tienen que regresar al campo, donde la productividad también es baja, si lo que produce cada trabajador. Es decir, que no ha habido cambio estructural, sino todo lo contrario. Otro problema que tiene América Latina, el crecimiento económico, es que las exportaciones, lo que ve, América Latina le vende al mundo, están muy concentradas en pocos productos con muy bajo valor agregado. Muy dependiente de productos que se exportan, pero que están basados en recursos naturales y que se le agrega poco valor. Y hay poca innovación. No hay un sistema nacional de innovación fuerte. Quizá Brasil sea uno de los países que tiene un sistema nacional de innovación más fuerte en América Latina, pero no es la situación del resto de países de América Latina. Los trabajadores tienen bajo nivel de educación y pocas habilidades si se comparan con los trabajadores de los países desarrollados. Bueno, ya para finalizar esta clase, quiero hablarles a ustedes rápidamente de las conclusiones de un estudio sobre el crecimiento económico que hizo el Banco Mundial en la primera década del siglo XXI. Lo hizo una comisión donde había economistas notables, algunos ganadores del premio Nobel, otros que habían sido ministros de economía, algunos de ellos muy exitosos, etc. ¿Qué fue lo que examinó esa comisión? The Growth Commission, una comisión del Banco Mundial, repito, constituida por economistas de muy alto nivel, reconocidos en el mundo. Ellos examinaron algunos casos, 13 casos de países que crecieron económicamente de manera sostenida durante algún tiempo. Y la pregunta que se hicieron fue, ¿qué elementos en común tuvieron esos países para crecer tan sostenidamente? ¿Y cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron? Bueno, las conclusiones a las que llegaron es que esos países crecieron, lograron aumentar su Producto Interno Bruto por habitante de manera sustancial, porque ellos aprovecharon las oportunidades que brinda la economía mundial, es decir,
exportaron parte importante de su producción. El mercado interno es pequeño, pero tienen muchas posibilidades de producir, tienen ventajas comparativas para producir, y entonces lo que no podían vender en el mercado interno lo vendieron hacia el exterior, lo exportaron y lograron así mantener sus economías creciendo. Ellos tuvieron estabilidad macroeconómica, es decir, no tuvieron tasas de inflación fuertes, no tuvieron desequilibrio macroeconómico. La política fiscal, la política de gasto público, la política monetaria no generó hiperinflaciones durante esos tiempos y la tasa de inflación se mantuvo equilibrada. Eso es fundamental para que una economía pueda crecer, que tenga equilibrios macroeconómicos y que la inflación no se le vaya de las manos. Ellos estimularon altas tasas de ahorro de la población, que a su vez esos ahorros se canalizaban hacia la inversión. Caso de Corea, por ejemplo, Corea del Sur, ¿no? Es decir, para que usted pueda invertir tiene que haber ahorro, y ese ahorro se canaliza a través del sistema financiero hacia las inversiones, pero usted además puede captar inversión extranjera, inversión que venga de otros países, para que creen fábricas, ¿no? Y entonces se pueda reactivar la economía y se pueda generar empleos. Otra cuestión importante de la experiencia, elemento en común, es que ellos dejaron que los mercados asignaran los recursos, es decir, que los mercados, que el Estado intervenía, pero no intervenía de manera tal que sustituyera al mercado, que eran los mercados, los precios que surgían de la interacción de la oferta y la demanda, los que orientaban las inversiones en esos países, ¿no? El Estado intervenía para crear infraestructura, carreteras, telecomunicaciones, aeropuertos, puertos, etcétera. Cosas que tenía que hacer el Estado, por supuesto, sistemas educativos, sistemas de sanidad, etcétera. Pero ellos no establecieron controles de precios, prohibiciones por aquí, altos impuestos, etcétera, sino que dejaron que los mercados funcionaran, y eso creó confianza entre los inversionistas y la economía se dinamizó. Y otra cuestión importante como elemento común es que ellos tuvieron gobiernos que eran comprometidos, creíbles y capaces, es decir, tuvieron una burocracia muy capaz, muy eficiente, ¿no? ¿Cuáles fueron esos países? Fueron Botsuana, Brasil, China, Hong Kong, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Malta, Omán, Singapur, Taiwán y Tailandia. Esos son los 13 países que ellos estudiaron, y los elementos comunes que encontraron fueron esos. Ellos aprovecharon las oportunidades de exportar, las oportunidades que brindaba la economía mundial. Ellos mantuvieron la estabilidad macroeconómica. Ellos estimularon altas tasas de ahorro y de inversión. Ellos dejaron que los mercados funcionaran, y ellos tenían gobiernos que eran comprometidos, creíbles y capaces. Tuvieron una burocracia eficiente. Bueno, con esto finalizo esta clase y terminamos el tema 1, un tema introductorio en donde hemos tratado de dejar claramente establecido cuál es la importancia del crecimiento económico para el desarrollo y cuáles son los factores que los determinan. Esta charla se le va a colocar en mi canal YouTube y espero que la vean, y con eso tendremos en la próxima clase, en la primera parte, una discusión. Hasta luego. Hasta pronto.